Capítulo 12, parte 1. Proceso hacia el nuevo orden mundial. El proceso ocurre durante el siglo XIX, 1800 DC y 1900 DC, y le llamaré el proceso de unificación para simplificar la cantidad de administraciones, ya sea Estado, monarquía, imperio, etc. A continuación, les dejaré separado por país con un listado de situaciones las cuales se acusa a la masonería, KGB u otra sociedad oficialmente como responsables, y les dejo a su criterio si su forma de actuar fue iluminista o no, o es tomada desde una forma menos extremista como la propuesta de Nietzsche como nueva masonería, o bien buscando reformas y peleando por la libertad que buscaba la corriente liberal en todo sentido, uniéndoles para la causa. Para este cometido unificaremos los procesos hasta la Primera Guerra Mundial. África. Se encontraba en pleno proceso de conquistas, los países europeos se repartían las tierras como si fuera un pastel y siendo, Alemania, uno de los últimos países a integrarse a la repartición, lo cual crearía cimientos para los primeros enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. América Central y Sudamérica. Se encontraban en el proceso de independencia contra las monarquías y de creación de un sistema de gobierno con influencias de logias y embajadores de Estados Unidos, provocando, como siempre en la sociedad, en cada país una guerra civil, acordándose izquierdistas o derechistas, con diferentes nombres, pudiendo el pueblo elegir su tipo de gobierno, pero algunas pocas fueron influenciadas por las corrientes liberales más tarde socialistas y comunistas, como es el caso de Cuba y Venezuela. Francia. Comenzó un proceso de guerras contra las monarquías absolutistas y las corrientes liberales, terminando por nombrar emperador a Napoleón Bonaparte en 1804 DC hasta su derrota en 1815 DC. En 1814 DC las monarquías se encontraban de regreso en Francia, pero sin privilegios, pero se sospechaba que las corrientes liberales se encontraban conspirando a favor del rey Luis XIV para regresarlo al poder, lo cual creó una nueva revolución contra la monarquía liberal de julio en 1848 DC, y en 1852 DC. Nuevamente se transforma en imperio bajo Napoleón III. En 1870 DC el imperio francés es derrotado por Prusia, creándose nuevamente una república mientras conquistaban y colonizaban África y Asia, rivalizando con Reino Unido y Alemania principalmente, pero dado que buscaban unirse y tener paz con Reino Unido, se pactó la Entente Cordiale entre ellos. En este pacto se integrará Rusia para formar la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial. Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico en este momento se encuentra también buscando la unión debido a su derrocamiento por parte de Napoleón, quien había formado la Confederación de Reich unificando a varios estados del Sacro Imperio, pero tras la derrota de Francia se unieron 39 estados, entre ellos los reinos de Prusia, Baviera y Sajonia, creando la Confederación Alemana en 1815 DC. En 1849 DC estalla la Revolución Alemana con ayuda del liberal católico alemán Robert Blum, contribuyendo al periódico Zeitung für die elegante Welt, quien luego de unirse a la compañía de teatro Leipzig de Sajonia se integró a la logia masónica y siendo ahorcado el 9 de noviembre de 1848 DC tras ser arrestado el 4 de noviembre del mismo año. En 1871 DC bajo el mandato de Guillermo I se formaliza el Imperio Alemán, que sería clave en el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta que se adjudica su poder tras el golpe de Estado y pasando a ser un régimen militarizado para hacer frente a la Primera Guerra Mundial. Rusia. Para comprender este proceso debemos irnos a Alemania, cuando el 5 de mayo de 1818 DC nace Karl Marx, quien desde su juventud mostró inclinaciones a favor del proletariado revolucionario, expuestas en París en 1843 DC y en 1845 DC en Bélgica. Ya estando exiliado de París por sus pensamientos radicales, fue parte importante de la Liga de Comunistas y en 1849 DC se traslada a Londres, en donde continuara escribiendo libros donde postulaba básicamente que el capitalismo era una forma de monarquía subyugada a una élite y la teoría de que debía desaparecer las monarquías o élites que gobernaran, lo cual llamó dictadura del proletariado, y la sociedad podrían continuar sin necesidad de un Estado. Que los ciudadanos debían trabajar realizando aportes importantes, que un grupo abiertamente lo distribuya entre los más necesitados para buscar una repartición de las riquezas más equitativas, y que en medio de este proceso surgiría un ciudadano que estaría dispuesto a trabajar por la nación sin mayores intereses personales. Más que utópico me parece que desde una lógica socialista se esperaba la llegada de un profeta, Mesías o iluminado, motivo por el cual el comunismo pasó a ser prácticamente una religión en el Oriente expresada en una forma política, una religión con fe en la sociedad. Así llegamos a Vladimir Lenin, quien durante la Revolución Rusa en 1917 DC sería retirado del exilio y regresado a ser partícipe del Partido Comunista, que se encontraba,
al igual que en Francia, derrocando a las monarquías, en este caso la del zar Nicolás II. Justamente tras la muerte de Marx sus ideales continuaron divulgándose por sus seguidores llegando a Rusia donde se organizarían motivados por la crisis económica que Nicolás II había sometido al país por la guerra con Alemania y el inicio de la Primera Guerra Mundial, dando paso a la Segunda Guerra Mundial. Italia. Externamente se encontraba en el proceso de evangelización de las colonias en esta época, tanto en el norte, centro y sur de América. Esta influencia impositiva de creencias religiosas por parte de la Iglesia Católica, y al igual que en toda la historia, daría como resultado que quienes deseaban mantener sus creencias las adaptarían creando formas particulares de manifestar sus creencias como ocurre en el caso de México, obligándoles a mantenerse en la selva esperando no ser encontrados o bien siendo considerados paganismo por las similitudes encontradas entre civilizaciones a pesar de su distancia, y para el conocimiento de la época, jamás comunicadas con las culturas civilizadas de Europa. Como por ejemplo el culto al sol, a dioses llegados del cielo para entregar conocimiento y consciencia de vida, simbología basada en la observación de las estrellas y que buscan ser transmitidas mediante la repetición de palabras e historias o bien por escritura para evitar el mensaje sea desvirtuado lo menos posible y buscando armonía con el medio ambiente. Como situación interna veremos cómo la tendencia mundial de la época hacia la unificación, libertad y la industrialización relacionado directamente a la economía a corto plazo nos lleva al comienzo del proceso de unificación italiana, el cual muchos historiadores concuerdan que inició durante el Renacimiento. Durante los años de 1821 DC y 1840 DC se realizaron varios intentos de unificación de los estados que eran gobernados por las dinastías de los Habsburgos y los Borbones, de quienes como hablamos en el capítulo de la Hermandad del Priorato de Saillan, Carlos de Borbón III es parte del listado de los maestros de la hermandad. Luego de estos intentos gracias a la intervención de ideas políticas innovadoras de Camilo Paolo Filippo Giglio Benso, conde de Cavour, ministro del Reino de Cerdeña, miembro de Royal Society de Turín, ateo y derechista, logró cautivar con sus ideas a Napoleón III con la idea de la unificación de la península ibérica pero no se pudo llevar a cabo debido a la intervención del liberal, miembro de la masonería y líder de los camisas rojas que se encontraba inconforme con el Tratado de Camilo y Napoleón III pero aún así promoviendo la unificación de los estados de la península llamado Giuseppe Garibaldi. En 1860 DC mediante plebiscitos la mayor parte de los estados pontificios se unieron al reino de Cerdeña proclamando a Víctor Manuel II como rey de Italia, pero en los reinos de Nápoles y Sicilia o reino de las dos Sicilias se encontraban las pequeñas agrupaciones de camisas rojas pero debido a su incumplimiento de promesas de realizar reformas agrarias lo cual provocó ilusión entre campesinos, burgueses y algunos intelectuales que finalmente fueron perseguidos para exiliarlos por las autoridades borbónicas. El proceso de unificación de Italia terminara parcialmente en 1919 DC con la Primera Guerra Mundial. Como anexo de la historia de unificación ocurre un hecho importante que ocurre en el Vaticano durante este proceso en el año 1859 DC, los papas Pío IX y León XIII que venían buscando promover la publicación de un libro prohibido hasta entonces debido a su origen en las logias carbonarias, que hablaremos un poco más adelante, escrito por Ion Benari titulado La permanente instrucción del Alta Bendita en donde se exponía un plan para infiltrarse en la Iglesia Católica es publicado finalmente. Lo que lleva a 1885 DC la publicación de una obra titulada La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana la cual apuntaba a la masonería como principales culpables. Hablaran en general sobre la masonería. Hablan específicamente de los iluminados que públicamente buscaron derrocar a la Iglesia. Y más importante aún la Iglesia tenía el conocimiento que describo en este libro para comprender la diferencia entre las ramas o los mete a todos en solo un saco. Como hizo con los cátaros y templarios en Francia, como ahí se capturaron y deseaban demostrar su poder de exterminio sencillamente borraban sus registros. Es como decir que por borrar el número de la cédula de identidad o pasaporte dejas de existir, por cierto, si ocurriese realmente se te presentaría un desafío social, económico y psicológico que te regresaría al secreto de tu valor personal o a la locura de acuerdo al propósito que les des a tu tiempo y energía. Para mi opinión personal es muy difuso concluir si Camilo era influenciado por el iluminismo y no encontré información relacionado a la masonería, los ideales parecen ser muy parecidos a los masones, pero como en todos los países se enfrentaron las oposiciones de pensamiento donde el color rojo fue característicos de la rama liberal socialistas o comunista. Pero algo es claro, el Vaticano se mantuvo independiente a pesar de ser parte de la unificación italiana. Recordemos que no todo es blanco o negro.
Así que como él, cada uno tiene su propia dualidad y se manifiesta en masas que tengan el mismo propósito, también por lo cual así como Estados Unidos es derecha o capitalista existen sus dos dualidades siendo republicanos y demócratas, también sucede con la izquierda o socialistas. Esto provoca mucha confusión en la masa y diferencia de pensamiento, pero propone un desafío a la conciencia personal el ver la unificación en la división, dejando nuevamente a la vista una situación: quien no se encuentra preparado con el conocimiento solo serán palabras sin sentido y se mantendrá obtuso en su posición por miedo a desmantelar sus creencias que le han formado, se llaman improntas, de forma inconsciente debido a nuestro cerebro más primitivo llamado reptiliano, el cual no tiene emociones ni lógica, solo actúa. Si ya se ha comprendido este punto, aprovecho de realizar la invitación de buscar controlar ese adversario inconsciente e instintivo que se encuentra en tu interior mediante conocimientos, prácticas y experiencias que te hagan sentir en armonía con Dios o armonía en tu interior. Busca cómo mantenerlas incorporadas en tu vida, aprende a sanar, no corregir tu pasado para cambiar tu noción de lo que conoces, y así puedes comenzar el camino hacia ser una mejor persona sin miedos, pero tomándolas precauciones de los enemigos que puedes encontrar afuera debido a su poco control del adversario inconsciente e instintivo, por lo cual mediante el ejemplo, la comprensión y, si dentro de tu libertad lo deseas, enseñanza, puedes crear experiencias mediante actos, palabras o escritos que determinen un paso y su búsqueda de autocontrol, y al mismo tiempo siendo el desafío o prueba para tu poner en manifestación lo que dices ser. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Tras el control de los revolucionarios irlandés en 1798 DC, Irlanda es anexada al Reino Unido. Durante este siglo la masonería actuaría más unida, uniéndose gracias a los grandes maestres de estas dos corrientes, el duque de Sussex y duque de Kent, ambos hijos del rey Jorge III, las corrientes ortodoxas de Gran Bretaña con su sede principal como la Gran Logia de Inglaterra y liberales de Francia con su sede principal como la Logia del Gran Oriente de Francia realizaron la unificación el 27 de diciembre de 1813 DC. Como nación se encontraba fuertemente debilitada económicamente tras la independencia de Estados Unidos y principalmente se enfocó en sus acuerdos con Irlanda para mantener la unión y controlar las rebeliones para prevenir revoluciones. Medio Oriente. El Imperio Otomano, que había conquistado Constantinopla, mantenía su territorio en el cual su principal religión era la musulmana. Durante el Imperio Napoleónico de Francia, el emperador en 1798 DC realizó expediciones militares hacia Egipto que finalmente fracasara, pero en adelante abrirían una fijación estratégica para los europeos debido a que les ayudaba geográficamente a economizar en tiempo y recursos para llegar a India, China, Malasia o Indonesia. Ruta que buscaba Cristóbal Colón para evitar la misma ruta por las costas africanas, pero debido a la expansión de territorios americanos se había pasado por alto y ahora los enfoques nuevamente se encontraban en estos territorios, ya que también buscaron colonizarlos o conquistarlos ya debidamente, en especial Holanda, Inglaterra y Francia. En 1821 DC ocurre en territorio otomano la Revolución griega, los cuales buscaban su independencia como miembros de los helenios, como antiguamente se hacía llamar los griegos para referirse a sí mismos. Esta revolución se podría caracterizar por ser una de las más violentas y donde mayores atrocidades se realizaron tanto por las gobernantes como los revolucionarios, dando muerte sin excluir ancianos, niños ni mujeres. También hubo mucha corrupción, provocando que en algunos patriarcas fueran brutalmente asesinados. Los revolucionarios se dividieron en tres principales facciones organizadas muy parecidamente a las antiguas polis, siendo una de ellas las guerrilleras, otra sería llamados los notables y la tercera serían los navieros. Estas facciones, al igual que a la antigüedad, se enfrentarían entre ellas provocando sus guerras civiles que durarían entre diciembre de 1823 DC y junio de 1824 DC y que se detenían completamente para unirse en caso de ataque otomano. En 1822 DC los revolucionarios, que habían crecido en masa rápidamente como si hubieran despertado, convocan a una asamblea nacional declarando la independencia de Grecia del Imperio Otomano y se realizó la primera constitución de la República Helénica nombrando a su primer presidente Alexander Mavrocordatos, pero que en realidad no poseía mucho poder ya que se dividía entre varias personas, principalmente una serie de caudillos. En 1824 DC ocurre la última guerra civil, y considera lo siguiente como quizás la primera prueba sobre el manejo del endeudamiento desmedido y que es importante para el efecto que está comenzando a verse e implantarse en base a unos ideales de unificación, convivencia y desarrollo, expandiéndolo a las personas en la medida justa que ellos consideren correcto de acuerdo a sus resultados, en donde todo medio para llevar a cabo el plan podría ser validado. Esta guerra es motivada por la decisión de aceptar, por parte del Reino Unido,
un crédito para financiamiento para la guerra. Esta guerra es motivada por la decisión de aceptar, por parte del Reino Unido, un crédito para financiamiento para la guerra. En 1825 DC el gobierno griego volvió a solicitar un crédito, específicamente a Londres, las cuales curiosamente parecen haber sido mal administradas y no sacándole el provecho que se esperaba, lo que permita en su justa medida controlar el ataque otomano, pero no les permitía avanzar territorialmente. En 1826 DC el gobierno nuevamente queda sin fondo, lo cual creó hasta 1878 DC un sobreendeudamiento llegando a 10.000 millones de libras, pero que se redujeron a 1,5 millones, quedando garantizado por ciertos ingresos del Estado. Durante este proceso Egipto intentó ayudar al sultán otomano, pero la intervención de varios países europeos ayudó a los revolucionarios para lograr la independencia, pero manteniendo al Imperio Otomano como línea divisora que impedía que Rusia atacara a Europa. Durante esta intervención participaron y destacaron la participación de nobles, aristócratas, filósofos, poetas y más, que apoyaron tanto como fuerza militar como con financiamiento, y por lo cual se consideró una nueva cruzada, según ellos, con el único fin de la independencia de Grecia. Destacó a George Gordon Byron, poeta nacido en Londres, quien era miembro de Royal Society, y Alexandros Ypsilantis, quien fue líder de los Filikieteria o Sociedad de Amigos desde 1820 DC, que fue fundada en 1814 DC por masones griegos y cuyo objetivo era la independencia de Grecia. Esta sociedad, en la historia griega, es oficialmente una de las primeras y más influyentes para la preparación y desarrollo de la revolución e independencia griega. En 1869 DC, aprovechando una crisis económica egipcia, la reina Victoria realiza la compra de acciones, parte de los derechos, del Canal de Suez, pudiendo utilizar a Egipto como medio de transporte con los territorios orientales y también influyendo en la política del país. En 1878 DC el Imperio Otomano se encontraba también en crisis debido a las guerras, creando división entre los mismos ciudadanos en grupos más inclinados a las ideas occidentales de independencia y constituciones que guíen los intereses del pueblo, quienes en su mayoría eran intelectuales y militares. Por otro lado, se encontraban los que se inclinaban por el poder tradicional del sultán, lo cual debilitó más aún al imperio, que se verá arrastrado a la Primera Guerra Mundial uniéndose a la Triple Alianza junto a Alemania, Austria e Italia. Para mí, sencillamente, en Grecia se hizo oficial lo que en muchos lugares eran rumores, conspiraciones y tratados secretos entre influenciadores y sus logias o facciones, los cuales se adaptaban de acuerdo a la cultura del pueblo, el lugar geográfico y sus creencias. Lo cual estamos viendo cómo en todo el mundo se comenzaba a instaurar un nuevo orden liberal buscando derrocar al antiguo mundo absolutista. Y sí, ahí como veremos desde la Primera Guerra Mundial el inicio de la unificación de este nuevo orden mundial liberal, y desde 1992 desde la preparación del escenario para mostrarnos públicamente la opinión de ser el nuevo orden mundial absolutista, y en ambos casos la probabilidad de una élite es del 99%, pero aprenderemos cómo están ocultos, creando a la atmósfera de ser invisibles o extraterrestres gracias al conocimiento de la existencia de ambos, para así prepararnos a su descubrimiento, como fue con América, pero casi haciéndonos bells como salvadores visionarios a los vanguardistas New Age, metafísicos, cabalistas, etc. Manteniendo la sensación de ocultismo, pero con mayor libertad de expresión mediante la manipulación de los medios de comunicación, creando una verdadera matrix en la mente de las personas que de a poco se van liberando en búsqueda de sus propios caminos hacia la iluminación y avanzar en la pirámide filtradora de conocimiento que se ha utilizado por miles de años y se ha estructurado ampliamente, integrando todas las formas de pensar en búsqueda de la unificación, dejando que la mente prejuiciosa le separe en bien o mal sin comprender el poder de la hora que se intenta transmitir. India. La India literalmente era gobernada desde su colonización en 1757 DC hasta 1857 DC por la Corona de Inglaterra y posterior Reino Unido, pero en adelante será administrada y obtendrá poder político la Compañía Británica de las Indias Orientales, la cual había sido beneficiada de impuestos exentos en Estados Unidos y siendo influenciadora indirecta de la independencia de Estados Unidos, y debido al bajo nivel intelectual en comparación a los avances de un sistema social, inventos, la industrialización, etc., que surgieron en respuesta a la opresión impuesta por la Iglesia y las monarquías por medio de la persecución, acusaciones basadas en la fe en el acusador y mucho más, se les consideró que estaban educativamente subdesarrollados, creándose un comité de instrucción pública que operó desde 1823 DC, siendo su primer presidente Thomas Babington Macaulay, miembro de Royal Society, y de las Academias de Ciencias de Rusia, Baviera y Holanda, Países Bajos.
En 1836 DC demuestra sus ideales en una frase sincera, abierta y liberal, pero que solo aquellos que comprenden podrán entenderlo con claridad, y estoy seguro hoy te será más fácil discernir las influencias iluministas en su hablar. Ningún hinduista que haya recibido una educación británica se apegará con sinceridad a su religión. Creo firmemente, y siempre he creído, que, si se siguen nuestros planes educativos, dentro de 30 años entre las clases respetables de Bengala no habrá un solo idólatra. En 1857 DC surge una revolución de soldados indios al servicio de la corona, como la historia de Lautaro en Chile, pero con un resultado diferente. Fueron aplacados y en adelante la administración pasó a ser la Compañía Británica hasta su independencia, liderada por Mahatma Gandhi posterior a la Segunda Guerra Mundial y siendo afectada indirectamente por la subida de impuestos de parte de la corona por sus gastos en la Primera Guerra Mundial. China. China y Japón habían sido territorios prácticamente aislados de los sucesos anteriores e influencias de pensamientos sociales, administrativos, económicos y más aún de guerras. Siendo bien objetivo, fue China quien influyó poderosamente no solo por los productos comerciales sino por la integración de ideas como el papel moneda y los pagare, los cuales han sido y serán parte influyente de nuestra civilización para crear una manifestación tangible de nuestro valor de tiempo y energía invertido en una cierta actividad con mayor o menor impacto en respecto a la cantidad de personas que se alcanzara con el producto, servicio y o idea. China, como en todas partes del mundo, los gobernantes, en este caso las dinastías, había pasado por guerras, conquistas, guerras civiles, separaciones, uniones y una diversidad de creencias religiosas, pero tienen la característica de creer que los dioses le entregaron parte del conocimiento al ser humano para que se desarrolle mediante su vida como un ser íntegro y equilibrado. Un gran influenciador de su historia alrededor de los 500 AC fue el maestro Confucio y mucho antes las enseñanzas de Lao Tse, y debido a su aislamiento geográfico no había intercambiado mucha cultura con los europeos, por lo cual su llegada desde la colonización de la India sufrió un ataque colonizador más que evangelizador, comenzando su principal expansión en 1839 DC con la Guerra del Opio, la cual es causada por la imposición del Reino Británico para los permisos de comercialización de opio, la cual se encontraba prohibida en China. Pero ya sabemos que esta versión de la historia es inexacta, ya que quienes iniciaron esta expansión en nombre de la corona, pero con la adjudicación de decidir políticamente y militarmente, es la Compañía de las Indias Orientales, la cual es una empresa privada, similar a lo ocurrido en Sudamérica, donde se prometían los virreinatos a los conquistadores que eran personas naturales. Así como en todas partes, en China también se opusieron, pero el industrialismo europeo enfocado en las campañas militares era demasiado para los chinos de aquella época, creando un gran resentimiento nacionalista o territorial contra las monarquías, como vemos que había estado ocurriendo en todo el mundo en diferentes contextos y argumentos. En 1842 DC los representantes de la corona británica firman el acuerdo con China, quien les cedía Hong Kong y la apertura de 12 puertos. En las próximas décadas Rusia se apoderaría de Manchuria al norte de China, lográndolo en 1898 DC, Francia colonizaría el sur hasta la frontera con Tonkin, lográndolo en 1899 DC, Alemania, que había llegado tarde a la repartición de África, llega a la bahía de Kiaochou y tras esto la corona británica reacciona apoyando la expansión de los territorios debido a que sus enemigos alemanes y rusos se encontraban en ello. China se mantuvo sometida al control europeo, desapareciendo la soberanía china por completo, como en todas sus colonias americanas, por un par de años, pero pronto los autóctonos del país, los nacionalistas y motivadores con influencias de colonos extranjeros, creara la búsqueda de independencia de las coronas europeas, pero China se enfrentara a este proceso siendo protagonista indirecto de la Primera Guerra Mundial y participante directo en la Segunda Guerra Mundial para ser una potencia mundial. En tiempo récord si comparamos con otros países. Japón. En 1894 DC Japón hace su aparición en la historia general europea, intentando conquistar Corea aprovechando el debilitamiento chino, pero con la intención clara de expulsar a los europeos con frases como Asia para los asiáticos en sus campañas militantes. Japón tuvo un hito que marcó este repentino expansionismo, la llamada Revolución Meiji, que trajo beneficios económicos. En 1853 DC los Estados Unidos se había expandido territorialmente en Norteamérica hasta llegar a las costas del Pacífico, lo cual llevó a intentar llegar a China, pero en su camino se encontró con Japón, quienes en un comienzo rechazaron las negociaciones con los Estados Unidos. En 1854 DC se realiza un tratado que autoriza la apertura de 2 puertos y queda la promesa de abrir 5 más en el futuro. Los revolucionarios Meiji incorporaron rápidamente el industrialismo y el capitalismo,
pero con sentimientos nacionalistas y antieuropeos, los Meiji derrocaron al antiguo sistema feudal que gobernaba Japón y fomentaran la formación profesional mediante sistemas educativos formalizados, muy parecido a las intenciones mencionadas por Thomas Macaulay en la India. Un punto interesante a resaltas de esta revolución o de los Meiji es que Meiji significa iluminados, por ende en español es la revolución de los iluminados, quienes transformaron de un sistema feudal a capitalista al país del sol naciente o del nuevo amanecer. En 1895 DC declaran la independencia de Corea. China le cede varios territorios e islas a Japón, pero que entraran en conflicto contra una pequeña semialianza entre europeos contra un Japón que demostraba estar preparada para la guerra tanto militar como económicamente. En 1901 DC las colonias europeas en Asia se enfrentan a la imposición de nuevos impuestos detallados en el Protocolo de Pekín debido a un intento de revolución por parte de un grupo nacionalista chino en búsqueda de la independencia y que fue aplacada en la llamada Revuelta de los Bóxeres, la cual fue duramente reprimida. Pero la suma de estos impuestos y la dura represión, como en todas partes, hizo crecer el sentimiento nacionalista que terminaran en una revolución que en 1911 DC terminara con el imperialismo y nacerá la República China durante la Guerra Mundial, aprovechando el debilitamiento de las fuerzas militares por enfoque en otros sectores. Mientras Japón seguirá expandiéndose por las costas asiáticas llegando hasta India. Estados Unidos. Luego de la independencia comenzó un proceso de desarrollo interior económico, industrial, social y comercial que le llevó más tarde a ser potencia mundial mediante las guerras mundiales. En 1860 DC Abraham Lincoln es elegido presidente y marcando el inicio de la Guerra Civil estadounidense, donde se enfrentan los dos bandos polares que defendían el derecho a esclavitud y de libertad, con victoria del Partido Republicano a favor de la libertad y añadiéndose a la Constitución con el fin de garantizar la libertad de millones de afroamericanos, convirtiéndoles en ciudadanos con derecho a voto. Pero Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865 DC por John Wilkes Booth, quien era miembro de la oposición y había creado un pequeño grupo que en un comienzo pensaría en secuestrarle, pero que finalmente cambió de decisión. En 1908 DC, seguramente motivados por la sospecha de nuevos intentos de asesinato, se funda el Buró Federal de Investigaciones, o más conocido como FBI, donde fue nombrado como su primer director al miembro de la masonería John Edgar Hoover. El FBI cumplirá un rol importante en las investigaciones de agrupaciones secretas contrarias a los ideales de la Constitución, comenzando por la venta de mujeres blancas, el contrabando originado por la Revolución Mexicana en las fronteras, el espionaje a otras naciones durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución del Ku Klux Klan, que había sido fundada en 1865 DC, entre muchas más. Durante estos años, a pesar de la guerra civil y de la tensión por la influencia de socialistas y agrupaciones opositoras, también desarrollaron un gran avance industrial, militar y científico que demostraran durante las guerras mundiales.